Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los distintos formatos en los que se puede presentar un posgrado y cómo elegir el adecuado para ti. Vamos a hablar en específico de los formatos de varios programas, pero mucho más específicamente de los formatos para MBAs. Una vez que has elegido la universidad y el programa o el posgrado que quieres cursar, es importante mencionar que aún te queda decidir el formato en el que quieres estudiar el programa. Cada vez es más común que universidades de mucho prestigio ofrezcan más de un formato en sus posgrados, sobre todo en MBAs, que son los programas más populares. Algunos de estos MBAs van a ser de tiempo completo, otros van a ser de medio tiempo. También puedes encontrar opciones de programas duales, es decir, que en menos tiempo puedes sacar 2 maestrías a la vez, y también programas ejecutivos o programas mid-career, que son programas para gente que tiene más experiencia profesional. Cada uno de ellos va a ofrecer ventajas específicas y más bien dependiendo de lo que tú estés buscando. Como decía, esto no es único de los MBAs, pero vas a encontrar más variedad de formatos en los MBAs, pero también existen en las escuelas de gobierno, en las escuelas de ingeniería. Muchas otras escuelas también están viendo la ventaja de ofrecer distintos formatos para atender distintos tipos de poblaciones. Para ayudarte a tomar una buena decisión, vamos a hablar de cada uno de estos distintos tipos de formatos y también de las particularidades, de los contras y los pros de cada uno de estos tipos. Comencemos platicando de los programas de tiempo completo, también se les llama full-time en inglés. Este formato es un programa en donde tú estás estudiando de tiempo completo, es decir, no vas a ir a trabajar. De hecho, no tienes tiempo para trabajar. Son programas de lunes a viernes, en donde además de las clases te dejan mucha tarea y los profesores están esperando que tú el tiempo que no estés estudiando lo estés usando para hacer tareas o lo estés usando también para hacer networking, conocer a tus compañeros. Realmente todos los que se van a este tipo de posgrados, a este tipo de formatos, pues están dedicándose solamente a estudiar. Puedes hacer internships, entonces muchas veces durante los veranos no estás trabajando. De hecho, se te pide incluso que hagas un internship, que busques unas prácticas profesionales para profundizar más en alguno de los temas que estuviste viendo durante la maestría. Pero son programas que realmente están pidiéndote que estés dedicado al 100% a tu posgrado. Los programas de tiempo completo son generalmente buenas opciones para estudiantes que acaban de terminar la licenciatura y que no contemplan todavía incorporarse al mercado laboral. Quieren tomar un año más para adquirir más especialización, a lo mejor en una área, o quieren, no sé, a lo mejor están estudiando o acaban de terminar la licenciatura, el pregrado en alguna ciencia o en alguna humanidad y quieren hacer una especialización, no sé, a lo mejor en marketing o en management. Generalmente estos programas son de tiempo completo. También para estudiantes que eligen un posgrado en específico porque están buscando cambiar de trayectoria y buscan una inmersión total en su nueva disciplina. Los estudiantes extranjeros que se encuentran en un país con el motivo de continuar sus estudios. Recuerda, por ejemplo, que la mayoría de los países te piden que para poder entrar con una visa de estudiante, el posgrado que estés tú cursando sea de tiempo completo. Entonces, si tú necesitas una visa y una visa de estudiante para estar en el país huésped, entonces es importante que escojas programas que son de tiempo completo. Para aquellos postulantes que no enfrentan un alto costo de oportunidad por estudiar un programa de tiempo completo, que pueden parar su carrera profesional, también es una gran oportunidad, ya que van a tener todos los recursos de la universidad para ellos y además van a poder disfrutar otra vez la vida de estudiante. Entonces, muchas veces alguien que a lo mejor está a una edad de 27, 28 años, que puede darse el lujo de poder dejar de trabajar un par de años para regresar a estudiar, los programas de tiempo completo son una excelente opción. Algunas de las ventajas de estudiar tu posgrado de tiempo completo, pues obviamente es la posibilidad de terminar
tu posgrado en un par de años y alcanzar tus objetivos profesionales más pronto, ¿no? Tienes ya una maestría más rápido que a lo mejor si te llevas más tiempo como en un part-time o en un ejecutivo. Aunque muchas veces estos programas tienden a tener la misma duración, pues sí llegas a ver a profundidad más temas, te puedes tomar más cursos. Te ofrecen también una inmersión completa en tus estudios y evitar las distracciones por las exigencias de un trabajo. Y además, por ejemplo, en algunos casos tú, cuando eres estudiante de tiempo completo, que estás aprovechando todos los recursos de la universidad, vas a poder también tomar clases en otras escuelas, en otras facultades, incluso en otras universidades. Esto es algo bastante particular de las universidades en el exterior, en donde más puedes aprovechar esto es en las universidades americanas, en las estadounidenses, en donde, por ejemplo, si tú estás estudiando un MBA y quieres ir a tomar una clase en la escuela de salud pública o en la escuela de computer science o quieres ir también a la escuela de derecho a tomar, por ejemplo, un curso sobre negociación, puedes ir a tomar esas clases como estudiante de la universidad. A ti te acepta toda la universidad, no solamente el posgrado o la escuela a la que tú aplicaste. Entonces tienes la oportunidad de ampliar y de perseguir muchos de tus intereses cuando estás estudiando de tiempo completo. Algunas universidades incluso tienen convenios entre sí. Entonces, si tú, por ejemplo, estás estudiando en NYU y quieres ir a tomar clases a Columbia, puedes hacerlo. Entonces, el tener esta oportunidad de estar 100% concentrado en tus estudios te va a permitir aprovechar mucho mejor este tipo de intercambios entre escuelas, entre universidades, también poder participar en otros eventos, en conferencias, en congresos, te da realmente una inmersión completa, ¿no? Y si no tienes que tener un trabajo durante ese tiempo, pues obviamente no tienes que estarte preocupando por cumplir otras responsabilidades. Además, pues si puedes tener esta pausa, la idea de tener una pausa para irte a estudiar un posgrado es para que si tú, por ejemplo, haces un programa de 2 años, que los 2 años que hubieras ocupado ese tiempo para estar en el trabajo, pues también te van a llevar a lo mejor a un ascenso o te van a ayudar a seguir especializándote en lo que haces en el trabajo. Pero los 2 años del posgrado, si escoges bien y si te vas a estudiar lo correcto y hay un mercado laboral para eso, pues se supondría que te deberían de poner mucho más adelante que alguien que se quedó 2 años en su trabajo y ya. Entonces también te va a permitir tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de salario. Entonces no es que vas a perder esos 2 años, que el costo de oportunidad, el costo de no estar trabajando, pues va a ser mayor que lo que vas a estar obteniendo. Entonces también, de cierta forma, si sabes escoger y te vas a una muy buena opción, pues al final del día esos 2 años van a ser una gran inversión para ti, para el resto de tu carrera profesional. Además, la ventaja de estudiar un posgrado en el exterior es que pues no nada más vas a estar en la universidad a aprovechar los recursos, como decía, de la biblioteca, las otras clases que puedes tomar en otras de sus escuelas. También vas a poder aprovechar el estar en otro país, el poderte involucrar y convivir con gente de otras culturas. Te va a permitir también expandir tu mente, expandir tu cultura, poder visitar museos, poder visitar otras ciudades. Entonces, el poderte quedar en una ciudad o en un país y disfrutar todo esto, pues también te va a dar mucho más conocimiento que si fueras solamente vacaciones a un lugar, ¿no? O sea, vas a poder vivir como vive un nativo de esa ciudad o de ese país durante un tiempo y eso te va a ayudar a entender mejor otras culturas, a entender mejor el país al que estás visitando y pues al final eso es también una experiencia increíble. También vas a tener oportunidad de convivir con muchas personas que tienen un perfil similar al tuyo. Entonces eso también creo que es igual de importante que los estudios, el poder tener compañeros, hacer nuevos amigos, como todos van a estar en la misma situación, en donde todos están estudiando y eso es lo único que están haciendo, pues hay más oportunidad de poder hacer bastantes cosas sociales, de salir juntos, de viajar juntos. Entonces te va a permitir también hacer muy buenas amistades que pueden durar por el resto de tu vida, como cuando estabas en la universidad. ¿Cuáles pueden ser algunas desventajas de un programa de tiempo completo? Pues la principal es que si tienes un trabajo estable, la decisión de estudiar un posgrado de tiempo completo representa obviamente un costo de oportunidad profesional en términos de la remuneración salarial o de dejar de percibir un ingreso.
y que suma incluso a los costos mismos del programa. El costo financiero, por ejemplo, de estudiar de tiempo completo, de pagar la colegiatura, la manutención y dejar de percibir ese salario durante 1 o 2 años puede causar que incurras a una deuda financiera que te lleve varios años pagar. Entonces tienes que saber que si hay este costo, al final del día, pues obviamente es importante escoger muy bien dónde te vas, qué vas a estudiar, porque es una inversión. Entonces, si solamente estás pensando en me quiero ir a un lugar para vivir durante 1 año, 2 años, la experiencia de, no sé, vivir en París o vivir en Madrid, tal vez eso te va a dar una muy buena experiencia, pero eventualmente vas a regresar a la realidad de tener que volver a buscar un trabajo, de tener que pagar el posgrado al que te fuiste. Entonces es ahí donde tienes que pues, considerar cuáles son las opciones que te van a ayudar más a largo plazo. Y si no haces esto bien, entonces las desventajas de irte a estudiar fuera durante 1 o 2 años y interrumpir tu carrera profesional, pues puede ser realmente mayores que las ventajas de haberte ido a estudiar fuera. Hablando de los MBAs, vas a encontrar programas de tiempo completo de 2 o de 1 año. Generalmente los de 1 año son programas que están más en Europa y en Estados Unidos la mayoría son de 2 años, aunque también vas a encontrar programas de 1 año en Estados Unidos y programas mucho más largos que 1 año en Europa. Entonces esta no es una regla general, es simplemente donde hay más. En qué lugar hay más de los 2 tipos de formatos, ¿no? De tiempos del programa. E incluso, por ejemplo, decidir cuál te conviene, si uno de 2 años o uno de 1 año, pues hay cosas que tienes que también considerar. El primer año generalmente, y sobre todo en los programas americanos, van a cubrir temas más generales como estrategia, comunicación, finanzas, marketing. Y en tu segundo año vas a tener la posibilidad de especializarte en los módulos, en las cosas específicamente que tú quieres aprender. Acuérdate que generalmente, un MBA es un programa, es un posgrado generalista. Entonces, en un MBA vas a tener personas que vienen con objetivos profesionales bastante diferentes. Esto es algo interesante, importante de ver, porque es bastante distinto a los programas de MBA en Latinoamérica. En Latinoamérica llegan todos, aunque tengan objetivos distintos, y generalmente tú tienes una clase del MBA y toda la clase va junto, o sea, va tomando las clases juntos y toman las mismas. Entonces el plan curricular suele ser menos flexible. Pero en otros programas, y sobre todo en los programas de 2 años en Estados Unidos, las personas que entran al MBA, como tienen objetivos profesionales y académicos tan diferentes, pues realmente no están tomando las mismas clases. En algunos casos, en algunos MBAs es tanta la flexibilidad que tú puedes estar con alguien en la misma generación que tú y nunca lo ves en ninguna de tus clases. O sea, él está tomando clases o ella está tomando clases muy distintas a las tuyas. Cuando son programas de 2 años, en general el primer año va a estar basado en estos temas más generales que todos necesitan saber y el segundo año va a estar enfocado en tu concentración. A lo mejor tú quieres temas de finanzas, alguien más va a querer temas de energía o sustentabilidad, alguien más va a estar enfocado en entrepreneurship. Entonces, vas a tener cursos distintos entre tú y tus compañeros, ¿no? Y por eso es que los 2 años realmente estás aprendiendo el doble. Muchas veces uno piensa, pues, ¿para qué me voy 2 años si en 1 año puedo sacar el MBA o el posgrado? Sí, es verdad, muchas veces te van a dar exactamente el mismo título, pero al final del día la realidad es que en un programa de 2 años en una de estas grandes universidades sí estás aprendiendo el doble. Entonces vale la pena considerarlo cuando estés pensando en si te conviene o si puedes o no darte el lujo, porque también es una oportunidad de poder estudiar un posgrado así de 2 años en lugar de 1. Si estudias un programa de 2 años, pues uno de los beneficios adicionales es que vas a tener más oportunidades de tener experiencia práctica también durante tu posgrado, no solamente teórica. Entonces hay más opciones para simuladores de negocios, proyectos de consultoría, vas a tener que hacer esta práctica profesional o una pasantía en verano entre el año 1 y 2. Y entonces, por ejemplo, si tú estás pensando en cambiar de industria o quieres cambiar de enfoque de tu carrera profesional, tener esta pasantía te
va a ayudar a poder adquirir experiencia práctica en este nuevo tipo de trabajo que quieres. Si, por ejemplo, tú has sido todo el tiempo banquero o has trabajado en un puesto muy técnico de ingeniería y quieres pasar a ser consultor, pues, por ejemplo, el poder hacer un internship durante tu verano en una consultoría te va a ayudar a que cuando salgas del programa puedas buscar con más fortalezas un trabajo de consultoría, porque ya vas a tener una experiencia previa. Entonces, eso es algo que te dan los programas de 2 años también. En general, los programas de 1 año pues tienen el mismo contenido, pero suelen ser mucho más intensivos y acelerados. No es que lleves un mayor número de clases en menos tiempo. Generalmente, pues tienes un poco más e incluyes, por ejemplo, tus optativas antes, o a veces, en algunos casos, los programas de 1 año suelen requerir, por ejemplo, perfiles con un poco más de experiencia profesional. E incluso alguien que, por ejemplo, ya hizo una maestría previa o ya tiene un posgrado anterior, suele ser mejor opción que irse a un programa de 1 año que uno de 2 años, justamente porque igual ya tienes de cierta forma una especialización. Depende un poco de tu perfil, cuál te conviene. También obviamente depende de tus finanzas. Al final del día también depende de cuánto tiempo quieras o puedas estar fuera del mercado laboral para estudiar. Pero lo que sí es cierto es que la experiencia de 2 años sí es mucho más enriquecida, aun cuando vas a terminar con exactamente el mismo título. Los dos van a ser un MBA. Puede ser que cuando estés revisando las páginas de las universidades y viendo en específico las ofertas de la escuela de negocios o la escuela de leyes o la escuela de administración pública de gobierno, hayas visto que existen algunas opciones que se llaman programas duales y joint degrees. Estos son programas en donde la universidad te da la oportunidad de hacer un doble grado, 2 maestrías, y tienes la oportunidad también de hacerlo en menos tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas una maestría, un MBA, y luego sacas una maestría en administración pública, estos suelen ser programas de 2 años cada uno, aunque también las maestrías de administración pública, al igual que los MBAs, tienen en algunos casos la opción de programas de 1 año o programas de 2 años. Pero si tú los sacas por separado, te vas a llevar 4 años, ¿no? 2 años para el MBA y 2 años para la maestría en administración pública. En cambio, si la universidad ofrece un programa dual o un joint degree, vas a poder en menos tiempo, generalmente es en 3 años, sacar los 2 grados. Entonces vas a tomar algunas clases en su escuela de negocios, algunas clases en su escuela de gobierno, y muchas de las optativas que tendrías o de la especialización o la concentración, pues son en donde unen los dos temas. Entonces, por eso puedes sacarla en menos tiempo. Incluso puedes sacar el programa a veces en 2 años, no necesitan ser los 3 años. Estos suele pasar en algunas escuelas que te dan esa opción. Probablemente están poniéndote clases, por ejemplo, durante el verano o durante el receso de enero, que generalmente ese es un periodo de vacaciones y dura varias semanas, tomas un curso intensivo. Entonces hay forma en que lo pueden hacer mucho más corto. Algunos de estos programas son muy buenas opciones para gente que tiene como intereses diversos o a lo mejor está en industrias donde suele ser una ventaja competitiva tener 2 tipos de perfiles. A lo mejor, por ejemplo, si tú estás trabajando en temas que tengan que ver con el servicio público, temas como energía, sustentabilidad, regulaciones, salud, pues hacer un MBA y también hacer una maestría en salud pública, por ejemplo, o una maestría en administración de la salud o una maestría en administración pública, pueden ser buenas opciones. Entonces, revise, por ejemplo, dentro de la página. Es buena idea, incluso si ni siquiera es algo que estés considerando de inicio. Creo que siempre es buena idea también revisar cuáles son las opciones de programas duales o joint degrees que ofrece la escuela de negocios o la escuela de gobierno o la escuela de ingeniería a la que estás postulando y en específico el posgrado que quieres. Hay opciones muy interesantes. Como decía, a veces puede ser, como las más comunes serían con negocios o con leyes o con
políticas públicas, pero también hay muchos programas con ingenierías, con computer science, a veces incluso con maestrías en educación. Entonces tienes bastantes opciones. Incluso es buena idea ver qué opciones tiene la universidad para ti, porque si tú, por ejemplo, estás buscando un MBA y tu perfil es de educación, a lo mejor no vas a hacer el programa dual si no quieres, pero el hecho de que la universidad que estés viendo y la escuela de negocios que estés investigando tenga un programa dual entre educación y negocios, pues ya habla de que la universidad y la escuela tienen un interés entre la interdisciplinaridad de estos dos temas. Y eso a ti te ayuda, seas de cualquiera de las escuelas que seas, ¿no? Porque eso significa que va a haber profesores y que estén interesados en estos dos temas y que y ya hay un camino para que tú puedas también formar parte de este mismo interés común, ¿no? Entonces, eso también ayuda a ver si hay más fit con el programa y contigo. Por ejemplo, también si tú tienes un perfil de ciencias, también hay buenas opciones. Por ejemplo, NYU tiene un programa dual de una maestría en biología con un MBA. O incluso Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, tiene un programa dual de un MBA con biotecnología. Entonces, hay muchas áreas, hay áreas bastante nuevas, hay programas nuevos que están saliendo con este tipo de interdisciplinaridad que vale la pena revisarlas. Incluso, como decía, a lo mejor tú no necesariamente estás buscando una maestría en biología o ya tienes una maestría en biología o tienes interés en entrar o incursionar en este tema. Entonces, el hecho de que por ejemplo, NYU tenga este programa dual puede ser una razón más para escoger esta escuela, o sea, la escuela de negocios o esta universidad para estudiar tu posgrado. Entonces, el ver los programas duales también te ayuda a entender dónde están los intereses, hacia dónde va la industria en la que tú quieres estar para prepararte hacia el futuro, ¿no? Otro tipo de formatos son los programas de medio tiempo part-time. Cada vez son más populares este tipo de programas porque permiten a los candidatos la posibilidad de continuar con su educación superior mientras están trabajando, mientras continúan en sus trabajos. Sumado a esto, cada vez son más las universidades importantes que están ofreciendo este tipo de formato. Estudiar un posgrado en medio tiempo implica obviamente una menor carga de trabajo porque saben que estás trabajando y tomar, por ejemplo, en cuenta que a lo mejor vas a llevar 1 o 2 clases durante el semestre. En algunos casos, las universidades tienen como clases o generaciones específicas que solamente toman sus programas de tiempo completo. Entonces dan las clases, a lo mejor son las mismas clases de full time, pero las dan en horarios distintos, durante la tarde, durante la noche, los fines de semana. En algunas otras ocasiones es la misma maestría. Te cuenta, tú estás estudiando con los que están en tiempo completo y simplemente llevas una menor carga de trabajo. Entonces vas a llevarte más tiempo en graduarte. A veces si el programa es de 1 año, te dan 2 años, 2 años y medio para terminarlo. Cuando tienen específicamente un programa de part-time, en donde son las mismas clases, pero en otro horario, tienen realmente incluso hasta más recursos, estás más acompañado, hay muchas otras personas que están en tu misma situación. Entonces es importante también entender y conocer cuáles son las opciones del formato de tiempo completo en el posgrado que estás viendo. Si es un programa ya establecido, o sea, por ejemplo, es un MBA part-time, o si es más bien una excepción o dentro de la misma maestría te dan la opción de tomar menos clases, porque sí va a ser un poco distinta la experiencia. Los candidatos que generalmente prefieren programas de medio tiempo son estudiantes mayores con más experiencia laboral y académica, personas que trabajan en empresas que a veces estas empresas están dispuestas a asumir el costo de pagar una maestría con tal de seguirlos preparando profesionalmente, y estudiantes que tienen una familia u otro tipo de responsabilidades que no les permite tan fácilmente dejar su trabajo para irse a estudiar de tiempo completo. El perfil también está cambiando, o el interés hacia programas de medio tiempo está cambiando por el tema del trabajo remoto y del home office. Entonces, hay personas que están teniendo la posibilidad de irse a estudiar programas de tiempo completo en otros lados, justamente porque ya no están atados a una ubicación geográfica específica.
Estudiar un posgrado de medio tiempo ofrece algunas ventajas, como pues obviamente puedes seguir recibiendo un salario mientras estás estudiando, lo cual hace que los costos del posgrado sean menores. Como decía, muchas veces las mismas empresas suelen tener un presupuesto para empleados que están estudiando y trabajando a la vez. Entonces eso también ayuda a que sea más fácil poder subsidiar tu posgrado. Otra ventaja es que pues finalmente si por ejemplo la gran mayoría de tus compañeros están en el mismo formato, todos están en un programa de part-time, entonces vas a tener acerca personas que también van a estar trabajando, que entienden lo que tú estás pasando. Entonces sí se van a reunir, se van a ver más, pero van a tener, por ejemplo, más flexibilidad con los grupos de estudio, con los fines de semana, con el tema, considerando que tú también estás trabajando al igual que ellos. Generalmente, como son personas de más edad, suelen tener también más experiencia práctica, más insights que están aplicando a sus trabajos y también que traen a la mesa de discusión. Incluso, por ejemplo, el que estés estudiando y que estés trabajando al mismo tiempo, te va a permitir de una manera bastante rápida poder aplicar lo que estás aprendiendo en el salón de clase a tu trabajo de ese momento. Estudiar un posgrado de medio tiempo representa algunas desventajas. La primera es que la gran mayoría de las personas que van a estar buscando o que quiere o que puede solamente acceder a un posgrado de medio tiempo, lo va a buscar directamente en su país, no va a estar viendo opciones en el exterior. Hay algunas excepciones, por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa que les puede patrocinar una visa y que los envían a otro lado y estando en la otra ciudad o en el otro país, ahí pueden estudiar un programa de tiempo completo porque la visa se las está patrocinando su empresa. Recuerda que la gran mayoría de los países no dan visas de estudiantes para programas de medio tiempo. Entonces, si tú no tienes una visa que te permita estar y residir legalmente en el país en el que quieres estudiar tu posgrado de tiempo completo, pues no vas a poderlo hacer. Por ejemplo, ahora con el trabajo remoto, algunas personas están pensando en me puedo ir a trabajar en mi trabajo remoto a otro país y estudio un programa de medio tiempo. Aquí te diría que hay que tener cuidado justo con lo de la visa para asegurarte que sí vas a poder estar estudiando y residir legalmente en el país al que te quieras ir. Estudiar y trabajar al mismo tiempo también te va a impedir disfrutar o aprovechar todos los recursos que te puede ofrecer la misma universidad. Hacer ambas actividades reduce tus posibilidades de realizar, por ejemplo, una práctica profesional, una ayudantía de enseñanza o de investigación, restándote una experiencia valiosa en términos profesionales también. Por eso es que suelen ser personas con más experiencia las que optan por este tipo de formatos, porque igual y no necesitan tener ya estas prácticas profesionales. Aunque la posibilidad de estudiar un posgrado de medio tiempo te va a permitir trabajar para pagar tus estudios, esto rara vez significa una solución completa en términos financieros. Y generalmente los programas de medio tiempo, los formatos de medio tiempo, tienen menos opciones de beca también. Es probable que termines aceptando planes de financiamiento, entonces otro tipo de ayuda para el costo. Y esto es algo que también vas a tener que sortear. Terminar tu posgrado en un mayor tiempo a veces también es un factor que tienes que considerar dentro de tus planes profesionales. Como decía, no siempre significa que lo vas a terminar en más tiempo. Depende del formato en sí de tiempo completo que ofrezca la escuela de negocios o la escuela de gobierno que tú estés revisando, la escuela de ingeniería también, que tienen varios programas de tiempo completo también. Como hay un horario mucho más restringido en el que puedes ir a la universidad para estudiar tu posgrado, entonces hay menos posibilidad de tomar estas clases optativas y también menos posibilidad de hacer networking y menos actividades en grupos estudiantiles. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y el estudio puede ser también un reto complicado, ya que vas a tener que tener muy claras tus prioridades, cómo distribuir tu tiempo, cómo distribuir tu energía. Si tú tienes familia, pues tienes también
otro aspecto de tu vida al que le tienes que dedicar obviamente bastante atención. Entonces vas a tener los estudios, el trabajo, la familia. Van a ser 1 o 2 años bastante estresantes en tiempo de poder manejar todas las diferentes actividades que vas a tener que hacer y las diferentes responsabilidades que vas a tener. Claramente es algo que muchas personas pueden hacer, pero es importante también tener como las bases muy organizadas para que puedas hacerlo de la mejor manera y aprovechar el hecho de que estás regresando al aula. Otro tipo de formatos son los programas ejecutivos. Los programas ejecutivos son un formato que está pensado especialmente para profesionistas de alto rendimiento que tienen un trabajo de tiempo completo. Los cursos son diseñados para satisfacer estas necesidades. Generalmente el perfil es de mid-career. Mid-career es alguien que ya va a la mitad de su carrera profesional. Esto empieza a ser el perfil de alguien que tiene más de 8 o 10 años de experiencia, aunque hay personas que a lo mejor tienen 50, 58, 60 años y también hacen este programa, pero generalmente no son gente que tiene menos de 10 años de experiencia. Un programa ejecutivo se distingue porque es de medio tiempo, en tanto que reduce la frecuencia de las clases, pero son programas más intensivos. Generalmente son en un formato en donde tienes clases los fines de semana o a veces incluso ni siquiera todos los fines de semana. A veces lo hacen una agenda en donde un calendario donde tomas clases el último fin de semana del mes o a lo mejor la última semana del mes o cada 2 meses tomas clases. Entonces es importante que cuando estés evaluando estas opciones revises el calendario que el programa ofrece. Siempre va a venir en la página del programa de los Executive, por ejemplo, Executive MBAs, cuándo se van a tener que reunir. A veces incluso se reúnen en diferentes ciudades. Esto es algo interesante. No siempre es en el mismo lugar. O no todos son siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, si tú estudias en Duke y quieres hacer su programa de Global MBA, a veces vas a estar en Carolina del Norte, pero también vas a viajar a otras ciudades de otros continentes, incluso a llevar las clases. Y viajas tú, todos tus compañeros, los profesores, y realmente es una perspectiva distinta, ¿no? Hay algunos que tienen programas duales. Por ejemplo, Columbia tiene un programa con London Business, en donde tienes algunas clases en Nueva York y otras clases en Londres. Entonces, ofrecen distintas oportunidades, diferentes formatos, a veces incluso en diferentes ciudades, como decía. Incluso, por ejemplo, hay veces que la misma universidad ofrece sus programas ejecutivos en otros campos. Entonces, por ejemplo, Kellogg, la Escuela de Negocios de Northwestern, tiene un programa ejecutivo en Evanston, en Chicago, y tiene otro programa en Miami, en donde también puedes tomar las clases allá. Es un programa de Kellogg y siempre vas al campus de Miami. Entonces también hay veces que tienen este tipo de opciones. Obviamente estos programas están pensados para ejecutivos de alto nivel que tienen más de 10 años de experiencia, incluso mucho más de esa experiencia y que pueden estar viajando, pero quieren hacérselos lo más cercano posible. Entonces, por ejemplo, hay opciones en Miami, hay opciones en San Diego, en San Francisco, en Houston, en diferentes lugares en donde tú vas a poder estar yendo y viniendo durante el tiempo que duren tus estudios. En realidad, como decía, los part-time, los programas que son de medio tiempo, suelen atraer a perfiles de más edad, pero realmente ahí siguen siendo generalmente perfiles que son más jóvenes que los o a lo mejor en el nivel de su experiencia, en el puesto que tienen, pues no son como los executives. Los executive MBAs, por ejemplo, suelen tener perfiles de ejecutivos ya de más alto rango. Y los part-time realmente es porque no puedes dejar tu trabajo, pero a lo mejor estás en la misma edad que alguien que está haciendo un full-time. Esto es en general. Los candidatos ideales para este tipo de programas son profesionistas que tienen un trabajo de tiempo completo. La gran mayoría de los Executive MBAs, por ejemplo, te piden que tengas un trabajo en ese momento. Incluso piden que tu empleador envíe una carta o una carta de apoyo en donde dice que te está dando el tiempo para poder estudiar. Son personas que tienen una amplia experiencia laboral, estudiantes a los que se les combina el enfoque de liderazgo y que tienen la madurez para completar el programa sin necesidad de que alguien les diga qué tienen que hacer. Entre las ventajas de un programa de este tipo es que puedes conservar tu posición laboral, obviamente.
y se reduce el costo de oportunidad financiera y profesional de hacer un posgrado. Muchas veces este tipo de programas es una opción muy buena para gente que a lo mejor es dueña de su propia empresa o viene de una empresa familiar y por X o Y no se pudo ir a hacer su posgrado durante sus 20s. Y ahora tiene más de 30 y tiene la oportunidad de hacerlo. Pero no puede dejar el trabajo del 100%, está llevando un proyecto importante o pues es el dueño de la empresa y no puede descuidarla totalmente. Entonces es un programa que te va a permitir estar aplicando lo que estás aprendiendo durante el fin de semana, durante las sesiones, y sin tener que dejar de lado todo tu trabajo o los proyectos en los que estés involucrado. Una de las principales ventajas de este tipo de experiencias o de posgrados es que es la calidad de tus compañeros también. Obviamente la calidad de tus compañeros cuando estás en un full-time o en un part-time, sobre todo si son de universidades con mucho prestigio, es muy buena. Pero pues si tú tienes, no sé, 38, 40 años, pues creo que de cierta forma te sientes mucho más cómodo, aprendes más de gente que está como en una situación similar a de alguien que está apenas iniciando su carrera profesional. A ti a veces te sirve, por ejemplo, conseguir mentores que sean mucho mayores que tú, que a lo mejor hayan pasado por experiencias que tú vas a pasar pronto, en lugar de ser tú el mayor de tu clase. Entonces, en estos posgrados suelen componer las clases con personas que tienen bastante experiencia profesional, que han tenido muchas oportunidades de mostrar liderazgo. Entonces, tú vas a estar acompañado de colegas de los que vas a aprender mucho. El networking es bastante valioso, es muy relevante para alguien que está justamente en un periodo de mid-career en su trayectoria profesional. Otra ventaja es que te permite tener un vínculo con la universidad y lo que ésta representa en términos de investigación y avances innovadores en tu disciplina, sin que tengas que abandonar tu plan de desarrollo profesional. Las desventajas del programa de esta modalidad, pues es obviamente que muchas veces vas a tener que estar viajando. Como te decía, estos programas generalmente no te dan una visa de estudiante, no vas a poder irte a residir, aunque algunos de ellos sí. Entonces, esto cambia dependiendo de incluso dentro del mismo formato, en el mismo país. Puede ser que haya programas que te den visa de estudiante y otros que no, pero generalmente vas a tener que estar viajando. Entonces, esto puede sonar muy atractivo cuando estás viajando las primeras 3 veces, pero cuando tienes que viajar 8 o 10 veces ya es cansado, ya es inconveniente. Entonces, eso sería una de las cosas. Yo te recomendaría que si vas a irte por este tipo de formatos, busques también antes de decidir a dónde te vas, cómo están los vuelos a la ciudad, qué tan seguidos salen, si hay vuelos directos o no, cuánto cuestan, para que también al final del día no acabes metiéndote en una complicación extra por el lugar el que estás escogiendo. Hay veces, por ejemplo, incluso te recomendaría que revises los vuelos en fechas que no sean tan turísticas. O sea, hay veces que hay vuelos que, por ejemplo, de la Ciudad de México a Boston, hay vuelos en verano, pero no hay vuelos todos los meses. Entonces, si tú estás pensando en quiero irme a hacer mi Executive MBA, no sé, a MIT, y revisas las opciones de vuelo y es junio, vas a encontrar vuelos directos, pero si los revisas en febrero, igual y no va a haber vuelos directos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bueno revisarlas con antelación porque sí se puede convertir en una complicación para ti para seguir en el programa. La otra es que revises también muy bien el calendario de las fechas en las que vas a tener que estar yendo. Como decía, hay opciones distintas. Hay programas que son cada fin de semana, hay programas que son una vez al mes, hay programas que son una vez cada 2 meses, hay programas que vas a diferentes ciudades. Entonces, todo eso es algo que tienes que tener muy claro para la decisión de a cuál programa te vas a ir. Como decía, incluso hay programas en donde tú puedes escoger diferentes campus. Puedes estar en Chicago o puedes estar en Miami, como el de Kellogg que hablaba hace unos momentos. Incluso hay otras opciones de programas ejecutivos que también vale la pena revisar. O sea, el formato en general o el requisito en general es que tú tengas un perfil de mid-career. O sea, que seas alguien con bastante experiencia profesional, con una buena trayectoria que demuestres liderazgo. Entonces, ese es el requisito.
En la mayoría que son de medio tiempo, que son programas de una semana o de módulos así, te van a pedir como requisito que también estés trabajando. En general es uno de los requisitos que ponen. Pero hay otro tipo de programas. Hay programas, por ejemplo, ejecutivos para alguien de un perfil mid-career que son de tiempo completo, en donde sí pausas tu carrera profesional durante un año generalmente, ¿no? Entonces estos son programas, el formato sería un formato de tiempo completo, como los que hablamos al principio, pero son específicamente para un perfil con alguien que tiene pues más de 8 o 10 años de experiencia profesional. Entonces eso es otro tipo de programas también que si tú tienes un perfil de mid-career vale la pena revisar y conocer. Pero en general la mayoría de los ejecutivos son de este tipo. Hay algunos ejecutivos incluso que son maestrías o MBAs, por ejemplo. Se da más en los MBAs porque la mayoría se da más en MBAs y en algunas escuelas de gobierno. Esos son generalmente los que tienen el perfil de ejecutivos. Algunas escuelas de negocio tienen maestrías para mid-career, aunque no sean MBAs, pero las otras escuelas no tienen tantas estas opciones, ¿no? Para gente que ya tiene el perfil de mid-career. Pero hay algunas opciones de programas en donde incluso puedes tomar las clases en tu país y son clases en línea, pero no en un formato híbrido, que son el otro formato que vamos a hablar ahora. Los programas híbridos son los que combinan los métodos tradicionales de enseñanza con la movilidad que permiten los medios digitales y el Internet. El tiempo de aprendizaje en el salón de clases va a ser balanceado con momentos específicos en que los estudiantes tienen control sobre cómo son sus horarios y la distribución de sus tareas. Generalmente un programa híbrido va a ser un programa en donde vas a tener como ya sea la combinación entre clases en línea y clases presenciales. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de los Executive MBAs, pues hay algunas opciones en donde incluso ni siquiera solamente Executive MBA, sino MBAs también, en donde tienes la opción de tomar algunas clases en línea y también vas a estar viajando a el campus para tomar clases presenciales, pero no tienes que estar ahí de tiempo completo. En algunos casos, por ejemplo, es al contrario, no eres tú sí eres tú el que viaja y toma las clases en línea en tu casa, pero hay otras ocasiones en donde tienen un salón que es totalmente equipado y estás tú y otros compañeros en ese salón en a lo mejor Monterrey o la Ciudad de México o Lima, estás tomando tú las clases ahí y tu profesor está en el campus, en la universidad, y está el salón interconectado. Y hay varios salones en diferentes ciudades del mundo en donde también están tomando clases tus compañeros y entonces toman clases así, no sé, los fines de semana y van cada 3, 4 meses a la universidad a tomar clases y conocerse todos. Entonces, hay bastantes tipos de opciones en los programas híbridos. No significan simplemente que vas a tomar toda tu clase en línea. Combinan las dos y en momentos cruciales para que tengas un aprendizaje que sea conveniente y que sea también bastante efectivo. Entonces, esta es una muy buena opción para alguien que está pensando en que no me puedo ir a estudiar un posgrado de tiempo completo, no me puedo mover a otra ciudad, pero sí quiero estudiar un posgrado y quiero que sea de una muy buena universidad y no quiero que sea de una universidad local. Quiero que me dé un perfil global. Entonces, estas opciones están cada vez surgiendo más y de muy buenas universidades. Entonces, es buena idea que las conozcas, que las investigues, que sepas que existen. Algo que también está sucediendo ahora son las opciones de programas a distancia. Y en algunos casos no es algo que empezó con la pandemia. Realmente hay programas que tienen mucho tiempo antes de la pandemia que ya ofrecían estas opciones a distancia. Obviamente durante la pandemia y después de la pandemia estos tipos de programas o esta modalidad o este formato ha crecido en popularidad porque pues ya todos hemos tomado una clase en línea, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que se puede dar una clase en línea bien y sobre todo en estas grandes universidades pues han tenido, tienen expertos en diseño curricular, tienen muchos recursos para poder asegurar que sus programas en línea son de mucha calidad. Una universidad como Michigan Ross, como la Universidad de Michigan, una universidad como NYU, como Boston University, no harían un programa en línea si no supieran que es un programa
que va a ser efectivo, que va a tener calidad, porque eso les impactaría en su propio prestigio, ¿no? Entonces, este tipo de programas puedes saber que van a ser de buena calidad. Y esto es distinto a los MOOCs o a los programas que puedes tomar en Coursera, edX. Los MOOCs ofrecen cursos, certificaciones, tienes algunos incluso cursos que son pregrabados de estas mismas universidades, pero estos cursos no son acreditados, no son nada parecidos. Digo, sí estás aprendiendo algo, ¿no? Pero el formato no son a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de los programas a distancia, de los posgrados a distancia de estas universidades. Entonces, si tú has tomado estos, no los tomes, o sea, si has tomado cursos en edX o en Coursera, no los tomes como referencia de lo que estoy tratando de platicarte sobre las opciones de posgrados en línea en estas universidades. En los posgrados en línea, sí vas a tener un contacto muy cercano con los profesores y se va a dar obviamente a través de una plataforma donde hay foros para discusiones, para hacer las tareas, vas a tener que también hacer tareas grupales, grupos de estudio y demás. Una de las ventajas principales de un programa en línea, de un posgrado en línea, es que al final del día, pues tú puedes obtener un título de por ejemplo, el MBA en línea de Michigan Ross. Michigan Ross es una de las mejores universidades, de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos. Y ofrece un programa en línea. Lo mismo Carnegie Mellon, Tepper, tiene un MBA en línea. Entonces, estos son MBAs que antes no podías conseguir a menos que te fueras a estudiar allá de tiempo completo. Ahora puedes tú estar en Lima, puedes estar en Santiago, puedes estar en Bogotá y estar tomando y estar adquiriendo un título de Michigan Ross, por ejemplo, desde donde estés. Es una gran ventaja porque vas a obtener un título de prestigio mundial sin tener que moverte de donde estés. Alguna de las ventajas de este tipo de posgrados es obviamente te va a dar flexibilidad. Muchos de ellos te permiten pues completar los cursos de acuerdo a tu horario, aunque no todos y la mayoría no son clases grabadas. Entonces tampoco quiere decir que tengas total flexibilidad en el horario que puedes escoger. Si vas a tener que revisar también si tienes que estar en un horario específico o no. Y toma en cuenta que a veces esto de la flexibilidad pues también es contraproducente, porque si tú estás en un grupo de estudio y estás reuniéndote con tus compañeros y tus compañeros van a ser de otros usos horarios, va a haber compañeros que van a estar en todo el mundo, entonces ponerse de acuerdo a qué horas se ven, porque la flexibilidad para ti puede ser inflexible, o sea, puede ser en contra de alguien más que está en otro uso horario. Al final de cuentas tampoco es que vaya a ser 100% flexible, ¿no? Lo que te decía, no es un curso en donde no hay una interacción. Sí hay una interacción, sí hay clases en vivo, sí existe la opción y la oportunidad de también trabajar y contribuir y discutir con un salón de clases. Con este tipo de programas puedes obviamente ahorrar tiempo y dinero que requieren las sesiones presenciales de un posgrado híbrido o de un programa ejecutivo o de un programa de tiempo completo. No tienes que estar viajando y estás, como te decía, obteniendo un título de una gran universidad. E incluso también existen muchas diferencias en los costos de estos programas. Por ejemplo, el MBA de NYU en línea o el MBA de Michigan Ross o el MBA de Carnegie son de los que más cuestan. Obviamente ellos están siendo muy, muy cuidadosos y han logrado ponerle, o sea, son expertos en hacer pricing, en poner los precios. Entonces, bueno, no es que cuesten más de lo que valgan o sean costosos, o sea, realmente valen eso. Pero hay otros programas en línea y otros MBA en línea que están surgiendo que no son para nada opciones caras. Por ejemplo, el MBA de Boston University, pues es un MBA que cuesta alrededor de $24,000, $30,000. Digo, obviamente, cuando escuches este podcast es diferente, puede ser que esté costando más, pero pues ronda sobre eso, es muchísimo menos que lo que cuesta un MBA en línea en Michigan o en NYU. Entonces, está habiendo una variedad de opciones y si tú estás con la idea de que quieres hacer o tienes muchas ganas de hacer un MBA y quieres hacerlo en una universidad que tenga este prestigio global, te recomiendo que revises estas opciones porque pueden ser buenas opciones para ti. Es importante que revises y que investigues muy bien el formato. No todos los posgrados en línea están hechos iguales. Hay algunos programas que, como decía, pueden ser
totalmente en horarios fijos y con clases en vivo. Hay otros programas que sí van a tener un aspecto o un componente de grabaciones. Hay programas que tienen esta opción en donde no estás tú solo en tu casa enfrente de tu computadora, sino estás en un salón virtual. Hay muchos tipos de formatos. Incluso algunos sí te piden que tengas residencias presenciales o experiencias de inmersión global, por lo que vas a tener también la opción de poder ser parte de una red de colaboración. Y también se pueden ofrecer proyectos de grupos virtuales y redes en línea y que promocionan las oportunidades de conexión. Entonces, para este tipo de programas, como es algo bastante nuevo, como decía, algunas universidades, por ejemplo, el de Michigan Ross, el MBA de Michigan Ross lleva muchos años. El de USC también, el de Tepper también. Algunos son muy nuevos. NYU apenas está poniendo esta opción. Entonces, al final del día, ahí está empezando a haber esta demanda. Se están generando nuevas opciones. Es importante revisarlas, asegurarte que vienen de una universidad con prestigio, que sea experta también en esos temas, que además entiendas muy bien el formato y el tipo de versión en línea al que vas a entrar para que pues al final lo aproveches lo mejor posible. Algunas desventajas de este tipo de programas, pues obviamente si tienes la oportunidad de irte a un programa de tiempo completo o si tienes la oportunidad de poder estar directamente en la universidad y ver a tus compañeros cara a cara, pues esa es una gran ventaja porque no nada más estás aprendiendo el contenido de la clase, estás aprendiendo de tus compañeros, estás aprendiendo de otras culturas, estás teniendo la oportunidad de estar en una de estas grandes universidades con todo lo que eso implica. Tú puedes estar tomando un programa en línea y tu título va a ser el mismo que alguien que está a lo mejor de tiempo completo, pero tu experiencia no va a ser igual. Entonces, estas son opciones para personas que no pueden hacer un programa de tiempo completo o que no pueden viajar y quedarse en la universidad y tener esa interacción. Son mejores opciones que las opciones que tendrían si no hubiera esta opción, pero eso no quiere decir que sean las mejores en general. Poder participar en un programa de tiempo completo obviamente tiene grandes ventajas que van más allá de lo que estás aprendiendo directamente en el aula. Vas a tener menos oportunidades de creación de redes, ya que los estudiantes a distancia no pueden asistir a tantos eventos, por ejemplo, de este tipo. Conexión limitada en personas, pues estos programas a menudo carecen de conexión regular entre compañeros y profesores. A veces no vas a poder aprovechar como, por ejemplo, tan a fondo la oficina de Career Services, los eventos de reclutamiento, todo esto porque no estás ahí directamente en la universidad. Va a haber menos oportunidades también de asistir a todas estas actividades en el campus que también enriquecen tu aprendizaje, como eventos deportivos y otros eventos escolares, como decía, congresos, conferencias. Necesitas acceso a Internet fiable y un buen ordenador personal. Entonces, a veces, pues digo, generalmente pues todos tenemos acceso ya a Internet, pero no siempre nuestro Internet funciona tan bien como debería, ¿no? Imagínate que estás a la mitad de la clase o en un examen y se te va el Internet. Todo eso y logra impactar en tu aprendizaje. Y algunas universidades, algunas de estas escuelas de negocios o de gobierno requieren más experiencia laboral para la admisión a sus programas en línea. También es importante tu narrativa. Cuando estemos hablando ya de la postulación a cualquiera de estos formatos, la narrativa también tiene que cambiar en función del formato que escoges. Entonces, hemos hablado muchas veces en los episodios del podcast sobre cómo generar tu narrativa, hacer un autodiagnóstico de tu perfil. Esto también, el formato que escoges también es parte de lo que vas a tener que decir y cómo vas a convencer al comité de admisiones que tú estás muy claro de que este es el mejor formato para ti. En general, este formato es un buen formato para ti. Si, por ejemplo, trabajas de tiempo completo, te gustaría permanecer en tu puesto actual o tienes compromisos familiares. Un programa en línea te va a permitir mayor flexibilidad, sobre todo con modalidades de fines de semana o nocturnos. Como decía, tienes que revisar que haya este tipo de modalidades, pero pues incluso si tienes que dejar tu trabajo, pues vas a estar viviendo en donde estás viviendo, pagando en tu moneda nacional, vas a poder seguir con tus propios compromisos familiares, aunque estés estudiando de tiempo completo un programa en línea.
Te va a permitir también buscar y aumentar tus posibilidades de oportunidades laborales en tu empresa o en tu industria, sobre todo porque vas a tener un gran diferenciador. Dentro del mismo mercado laboral en el que estés, pues mientras los otros tienen a lo mejor un posgrado de la ciudad o de la universidad local, tú vas a tener un posgrado de una universidad en el exterior, que además lo hiciste en otro idioma. Entonces eso también va aumentando tu competitividad en el mismo mercado en el que estés. Una desventaja es que también, obviamente, por ejemplo, los programas de tiempo completo, y lo hemos hablado en otros episodios, pero los programas de tiempo completo que te dan una visa de estudiante a veces vienen acompañados con visas para poder trabajar después de que te gradúas. Dependiendo del país, pero en algunos países vas a poder tener una opción de trabajar después de graduarte porque tuviste una visa de estudiante. Los programas que no te dan la visa de estudiante no te van a dar esta visa o este permiso para trabajar después. Entonces, en el caso de un programa en línea, obviamente no vas a tener ese permiso para poderte mudar a otro país, pero el programa o el posgrado que tú estás teniendo, pues tiene esta reconocimiento global que va a ser competitivo incluso en otros mercados laborales. También, pues si tu empleador está dispuesto a pagar parte o la totalidad de tu matrícula, si eso pues te va a ayudar a cubrir los costos de este programa. Muchos empleadores te dicen, podemos pagar matrículas para posgrados o de universidades locales. Entonces, si este es el caso del tuyo, pues puedes hacer la pregunta de si este programa que es en línea puede ser también cubierto como parte de esta ayuda que tienen para sus empleados. Si quieres obtener de un título de una escuela específica, pero no tienes el tiempo o los medios para mudarte, pues o si la universidad ofrece un programa en línea, pues esta es una gran oportunidad de que puedas conseguir este título de esta gran universidad. No significa que sea fácil entrar. De hecho, los procesos de admisiones son para cualquiera de estos formatos bastante competitivos, sobre todo si hablamos de universidades muy buenas. Entonces, el formato no significa que va a ser más fácil o que tienes la entrada directa. Lo único significa es que tienes la flexibilidad de cómo quieres y dónde quieres estudiar. Aquí también un punto importante. Hemos hablado de diferentes formatos y hay universidades y escuelas, por ejemplo, de negocio, que están más abiertas a ofrecer este tipo de formatos que otras. Esto es porque el programa de tiempo completo, la joya de la corona, que es un programa full time de 2 años generalmente, pues quieren mantener la exclusividad de ese programa. Entonces, hay universidades como Michigan Ross, como Carnegie Mellon Tepper, NYU, que sí están ofreciendo más programas, pero hay otras, por ejemplo, HBS, que solamente tiene el MBA full time de 2 años. Entonces, dependiendo de la filosofía de la propia escuela de negocio, de la filosofía de la propia universidad, si vas a encontrar estas diferencias de formatos o no. Claramente, en cualquier tipo de los casos, ellos quieren darle valor a su título, quieren también de cierta forma proteger sus programas estrella y pues no siempre van a estar dispuestos o no siempre van a tener estas opciones de los diferentes formatos. Pero eso no quiere decir que universidades de muy alto prestigio tengan estas opciones. Chicago Booth, por ejemplo, tiene un MBA part-time. Entonces, MIT tiene un MBA, un Executive MBA, tiene un MBA de Mid-Career, tiene un MBA de 2 años. Entonces, dependiendo un poco de la universidad y de la filosofía de esa universidad, si va a haber más apertura a estos otros formatos o no. Entonces, por eso es importante que revises varias universidades, que realmente no nada más te vayas por el programa principal, sino revises también cuáles otros formatos existen para que escojas el que más te conviene y no pienses que tienes que ponerte a fuerzas en una camisa de fuerza, ¿no? O sea, realmente puedes conseguir de cierta forma un posgrado en el exterior de una universidad muy buena que se adecue de cierta forma a tus circunstancias. Como decía, son programas muy competitivos. No quiere decir que te va a ser fácil entrar porque es un part-time o porque sea en línea. Eso no es cierto. Lo único que significa es que pues existen opciones para ti si tú tienes menos flexibilidad para poderte ir 2 años a estudiar fuera. Bueno, hablamos de algunas ventajas y desventajas de los diferentes formatos y creo que una cosa que tienes que también preguntar cuando estás evaluando los programas de medio tiempo
ya sea en híbridos o de medio tiempo o en línea, es estar seguros sobre las concentraciones y las especializaciones. Generalmente los programas de 2 años, sobre todo los programas de 2 años, van a tener una mayor variedad de concentraciones y especializaciones, porque además tienes 2 años para estudiar y tienes acceso a todos los profesores en los horarios que sea, pero los programas de medio tiempo o los programas en línea no siempre tienen concentraciones o especializaciones, o no siempre tienen el mismo número de concentraciones o especializaciones. Entonces, si tú estás interesado en estos otros formatos, vale la pena hablar con los de admisiones, participar en sus conferencias, en sus webinars, para entender si existen o no, o cuáles existen y cuáles no. No asumas que porque viste una concentración o una especialización en el MBA de 2 años full time, que ese va a estar también disponible para ti si no estás en este programa específico. También es importante revisar cuántos créditos vas a tener para las clases optativas, por lo mismo, porque hay veces que tampoco tienen tantas opciones de clases optativas. Entonces, eso es importante investigarlo por programa y por formato particular para asegurarte que tus expectativas del programa y del formato son las correctas y que vas a obtener lo que quieres, ¿no? Y que puedas evaluar incluso si realmente para ti es lo mejor tomar una opción de medio tiempo, o si realmente sí te conviene hacer la inversión y el esfuerzo por irte a un programa de tiempo completo. Ahora que hemos hablado de los diferentes formatos de estudio a tu disposición, espero que tengas una mejor idea de cómo tomar una buena decisión que sin duda va a afectar el resto de tu vida. Creo que es importante también aquí que no lo veas en función de la coyuntura. A lo mejor ahorita estás pensando como no me puedo ir, o no, sí me puedo ir, o a lo mejor tienes ciertas circunstancias, pero recuerda que el programa o el posgrado va a ser para tu largo plazo. Y tienes que pensar no nada más como postulante, no nada más como alguien que está viviendo el presente con las circunstancias de tu presente, sino también pensar en tu futuro y cómo este programa, este posgrado, esta inversión puede impactar tu largo plazo. Piensa como egresado, no pienses como postulante, y no dejes que la circunstancia defina y determine las decisiones que van a impactar tu largo plazo. Piensa también en tu largo plazo para la selección, y creo que incluso los diferentes formatos, el entender cómo estos formatos van a impactar en lo que vas a aprender o no vas a aprender, o cómo vas a aprovechar o no vas a aprovechar, es importante discutirlo para elegir de manera informada, de manera estratégica y pues con las expectativas reales de lo que vas a obtener. Una de las primeras cosas que debes hacer antes de elegir tu posgrado, entonces, es echar un vistazo y saber en dónde estás en tu carrera y hacia dónde vas y hacia dónde esperas ir. Como platicamos, existen varios formatos de posgrados que están orientados a niveles específicos de experiencia profesional, por lo que un programa que cumple los objetivos de una persona puede ser una mala opción para otra más. Entonces tienes que enfocar también en función de dónde estás también en este momento en tu carrera y qué te conviene para ese largo plazo. Investiga, reflexiona y elige las opciones que te ayuden a poner, o más bien investiga sobre varias opciones. En este momento de tu proceso, si tú estás apenas iniciando tu proceso, la idea es poner opciones sobre la mesa. Eventualmente vas a descartarlas, pero si no las pones sobre la mesa, ni siquiera las vas a investigar, ni siquiera vas a saber qué impacto pueden tener en tu vida, cómo te pueden llevar a diferentes caminos. El hecho de ponerlas sobre la mesa te va a ayudar a imaginarte en estos diferentes caminos. Ponlas sobre la mesa, pon la mayoría, aunque en ese momento te parezcan descabelladas, si las pones, las piensas, las reflexionas, puede ser que después sean buenas opciones también para ti. Y esto es parte de un proceso estratégico. Para hacerlo bien tienes que tener curiosidad. Si ya escogiste una universidad, si tienes claridad en qué país quieres estudiar, revisan las distintas opciones. No nada más piensas que existe un tipo de formato específico para el posgrado que quieres. Al elegir el formato que mejor se adapte a tus necesidades, toma en cuenta que en ocasiones la elección de un programa específico puede estar determinada
por el formato que elijas. Y la decisión entre elegir un posgrado de medio tiempo, de tiempo completo, puede llegar a sacrificar otras cosas, como lo que decía de la visa o del tema de poderte quedar a estudiar, de trabajar en el país, o incluso las concentraciones que puedes tener. Todo esto es algo que es importante que lo sepas a priori y no cuando estás ya en el posgrado. No todos los posgrados de medio tiempo ofrecen los mismos cursos que las versiones regulares, y no todos los posgrados de tiempo completo o de medio tiempo son iguales. Entonces, no porque revisaste uno en cierta universidad, quiere decir que el otro, aunque sea también un MBA, por ejemplo, va a ser exactamente igual. Entonces, tienes que ir más allá, investigar, reflexionar, y con esto vas a poder elegir las mejores opciones para ti, para tus circunstancias y sobre todo para tu realización profesional futura. Al final, recuerda que si tú tienes un perfil más de mid-career ejecutivo, también tienes opciones de programas de tiempo completo, tienes opciones de programas híbridos, tienes opciones de programas ejecutivos. Al final del día, este tipo de programas también dependen de la universidad que los ofrezca, el formato es distinto, pero el cuerpo estudiantil y los profesores que imparten estos cursos también puede ser distinto. Entonces no pienses que a fuerzas te tienes que ir a un programa de 2 años o de 1 año, si es en Europa, pero más para un perfil de 27, 28 años. Hay opciones también para ti y creo que es importante también evaluarlas, reflexionarlas, y al final del día aquí es cuestión de entender, conocer la oferta que tienes a tu disposición y no pensar que te tienes que poner, como decía hace rato, en una camisa de fuerza. Tú puedes escoger en función de tus prioridades y tienes que tener, como hemos hablado en muchos otros episodios, claridad en tus prioridades. Eso es lo que debe de guiar la selección del posgrado, la selección del formato, la selección de la universidad. Es en función de tus propias prioridades y de lo que te va a llevar a conseguir la realización profesional a largo plazo. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Scholastica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.